Bienvenidos al canal de YouTube CómoAprenderMás.com y a la página web www.comoaprendermás.com. En este tutorial se analizará el concepto de disoluciones químicas y su clasificación. Una disolución química es una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya composición puede variar dentro de límites definidos y en la que sus componentes conservan sus propiedades hasta el punto de que se pueden volver a separar sus componentes mediante procesos físicos, bien sea de filtración, de evaporación o destilación. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial de clases de materia. Por ejemplo, si en un beaker con agua depositamos ácido nítrico, entre estas dos sustancias puras se forma una disolución química y sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. En este caso, el ácido nítrico recibiría el nombre de soluto, que es la cantidad que generalmente está en menor cantidad y es la que se disuelve. Y el agua recibe el nombre de disolvente, que es la sustancia que generalmente está en mayor cantidad y es la que disuelve al soluto. Volviendo al ejemplo de la disolución entre el ácido nítrico y el agua, estas dos sustancias no pierden sus propiedades hasta el punto de que pueden ser separadas por procesos físicos. En este ejemplo se podría realizar por medio de la destilación. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre la separación de mezclas. Los procesos físicos más utilizados para realizar la separación de disoluciones químicas son la filtración, la evaporación y la destilación. En el método de filtración más sencillo se utiliza un papel filtro. Si tenemos una disolución de óxido de calcio en agua, esta se puede separar por filtración. En el filtro quedará retenido el óxido de calcio y en el beaker quedará el agua. Otro ejemplo es el caso de la evaporación. Si se tiene una disolución química de cloruro de sodio o clorato de potasio o carbonato de calcio en agua, esta se puede separar por evaporación. Al calentar la disolución a los 100 grados centígrados comienza a evaporarse el agua, quedando en el recipiente el soluto, que según el ejemplo mencionado puede ser el cloruro de sodio, el clorato de potasio o el carbonato de calcio. El proceso de la destilación es utilizado para separar disoluciones constituidas por un solvente líquido y un soluto líquido, y cuyas diferencias en los puntos de ebullición son apreciables. Por ejemplo, en este balón se tiene una disolución química entre alcohol y agua. Se somete a calentamiento y con un termómetro se controla la temperatura hasta 78,3 grados centígrados. A esa temperatura comienza a evaporarse el alcohol. Sus gases ascienden y pasan por este tubo lateral, llegando a este refrigerante que tiene una cámara de agua para enfriar el sistema. En consecuencia, el etanol o alcohol en estado gaseoso, al pasar por esta cámara, vuelve al estado líquido y se puede recoger en este beaker. La filtración y la evaporación se recomiendan para disoluciones en donde el solvente es líquido y el soluto es de consistencia sólida. Y la destilación es recomendada
para disoluciones en donde el solvente y el soluto son líquidos. El agua se considera como un solvente universal porque disuelve la mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos orgánicos. Esto se debe a que su molécula forma enlaces covalentes polares y también puentes de hidrógeno. Observemos en esta gráfica. El oxígeno, por ser un elemento más electronegativo que el hidrógeno, tiene tendencia a atraer con mayor fuerza los electrones que comparte en el enlace con los hidrógenos. Por eso, el oxígeno, al atraer los electrones de los enlaces con mayor poder, forma una carga parcial negativa y los hidrógenos, por tener menor poder de atracción sobre los electrones del enlace, forma una carga parcial positiva. Además, entre la carga parcial negativa del oxígeno de una molécula de agua y la carga parcial positiva de los hidrógenos de otra molécula de agua establecen una atracción conocida con el nombre de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua forman un campo magnético que sirve como especie de imán y facilita la disolución de la mayoría de las sustancias inorgánicas y algunas orgánicas. Las disoluciones químicas se clasifican en diluidas, saturadas y sobresaturadas de acuerdo a la cantidad de masa del solvente y del soluto. Las soluciones diluidas son aquellas en donde la cantidad de masa del soluto es menor a la cantidad que puede disolver el solvente. Quiere decir que si se agrega más soluto, el solvente lo puede disolver. Las disoluciones saturadas son aquellas en donde la cantidad de soluto es exactamente la que puede disolver el solvente. En este cuadro se muestran algunos solutos con las respectivas cantidades y temperaturas que pueden disolverse exactamente en 100 gramos de agua y formar una solución saturada. Por ejemplo, el cloruro de sodio o sal de cocina tiene la capacidad de formar una disolución saturada cuando 36 gramos de ella a una temperatura de 20 grados centígrados se disuelven en 100 gramos de agua. O 37 gramos del cloruro de sodio se disuelven en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados centígrados. También se puede formar una disolución saturada de sacarosa o azúcar cuando se disuelven exactamente 203,9 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. O de 260 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a una temperatura de 50 grados centígrados. En este cuadro también se presentan los valores de solubilidad del cloruro de potasio, del nitrato de sodio, del clorato de potasio y del nitrato de plata. Una solución sobresaturada es aquella en donde la cantidad de soluto es mayor que la cantidad que puede disolver el solvente. El exceso de soluto que no se puede disolver va al fondo en forma de precipitado. Por ejemplo, cuando en un recipiente depositamos en agua un exceso de azúcar, la cantidad de azúcar que ya no se puede disolver va al fondo del recipiente. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando
el canal de YouTube como aprendermás.com.